Lo sustentable a lo largo de la humanidad. ¿Las culturas antiguas realmente utilizaban materiales que no afectan al medio ambiente? ¿Las civilizaciones eran conscientes de que estaban utilizando recursos y herramientas que hoy denominaríamos favorables? Y lo más importante para cuestionarnos es si estas civilizaciones eran especialmente sustentables o no. Para poder responder estas preguntas, empezaremos a explicar un poco el contexto histórico. Mesopotamia, civilización ubicada entre dos ríos, Éufrates y Tigris, territorio de media luna entre 7000 a 1000 años antes de Cristo. Las actividades como agricultura y la ganadería se impusieron entre el 6000 y el 5000 antes de Cristo. En el 4000 antes de Cristo surge la metalurgia y mercado con metales, oro, plata, cobre, estaño, lapislázuli, entre otros. Las poblaciones comenzaron a crecer y eso dio lugar a el mercado para conseguir diferentes metales y rocas, como son la Anatolia, Montes Sagros e Hindu Kush. Aproximadamente en el 3000 a.C. apareció la escritura, en aquella época utilizada solo para llevar las cuentas administrativas de la comunidad. Los primeros escritos que se han hallado están grabados sobre arcilla, muy frecuentemente en aquella zona, con unos dibujos formados por líneas pictogramas. La civilización urbana siguió avanzando durante el 5000 a.C. menos 3700 a.C. con avances en las técnicas cerámicas y de regadío y la construcción de los primeros templos urbanos. Egipto. A partir del año 3500 AC, la agricultura del antiguo Egipto se volvió dependiente de los ciclos anuales del Nilo, ya que ésta aporta aguas en ricos minerales orgánicos. La dependencia se debe a las crecidas del río, donde se alcanzaba hasta 8 metros y facilitaba el riego de los cultivos, además de que alimentaba canales para el resto de las necesidades y servía para transportar mercancías. Las casas eran construidas principalmente de adobe, que se creaban a base de agua, arcilla de las orillas del río y paja. En cambio, los ricos se daban el lujo de hacer construcciones de piedra, como las pirámides, que hacían que las construcciones perduraran más tiempo. Los vasos de los antiguos egipcios eran hechos de alabastro, un material resistente muy parecido al mármol, que era moldeable. Como es transparente, también podían ser utilizados como lámparas al introducirles una vela. Una nación más grande del mundo, con una superficie de más de 11 millones de kilómetros cuadrados, la arquitectura china surgió y desarrolló sus principales características: la belleza estética y la funcionalidad. La distribución de las unidades espaciales se rige por los principios de equilibrio y simetría. En el campo de la arquitectura, los chinos desarrollaron las pagodas. Estas eran construcciones que se componían de varios techos superpuestos unos sobre otros, los tablones que las formaban una fuerte unión sin necesidad de clavos. Sus casas las construían de madera, se edificaban sobre un entarimado de piedra. Los chinos llevaban usando madera como uno de los principales materiales de construcción desde hace miles de años. La madera representa la vida, y esta es la principal idea de la cultura china. En sus múltiples manifestaciones trata de comunicar. La Gran Muralla China es una enorme construcción de piedra y ladrillo que data poco más de 2 siglos antes de nuestra era y se extiende por 6 y 350 kilómetros de longitud. La ciudad prohibida de Pekín se comenzó a construir en 1406 y tomó 14 años completarla. Torre de Qianmen, Templo Lama, ciudades antiguas, Chengdu, Songdian, Pingayo. Primera civilización, sumerios del 2900 al 2300 antes de nuestra era. Aunque la procedencia de sus habitantes es incierta, existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes.
siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural con el periodo de Uruk, lo que descartaría factores externos, como invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos. La agricultura sumeria dependía mucho del riego, efectuándose a través del uso de canales, estanques, diques y depósitos de agua. Las frecuentes y violentas inundaciones del Tigris, y en menor medida del Éufrates, hacían que los canales necesitaran reparación frecuente y de continua extracción del limo, y el reemplazo continuo de los marcadores de inspección y mojones. El gobierno ordenaba a esclavos, condenados a trabajos forzados y determinados ciudadanos de la tarea de trabajar en los canales, aunque los ricos podían excluirse de esta tarea. Debido a las grandes inundaciones se crearon las represas, para contener mejor el agua que se desbordaba del río Tigris en las épocas de inundaciones. Hacían sus casas y edificaciones con ladrillos de adobe, argamasa y yeso. La arquitectura no tan espaciosa, no se hacían ventanas ni entradas muy angostas y jardines interiores. Comúnmente dormían en los techos, ya que al ser una zona con temperaturas altas el calor se encerraba dentro de las casas con mucha facilidad. Roma. Desde la renuncia de Diocleciano en el 305, sucedieron una serie de luchas que se prolongaron hasta el 312 después de nuestra era, cuando Constantino se convirtió en el único emperador de Occidente y último emperador instituto del cristiano como religión oficial del imperio. La economía de la civilización romana se estableció como un sistema de intercambio y comercio comunitario. Todo tipo de bienes comerciales y productos agrícolas, ganaderos y diversos servicios se utilizaron como medio de intercambio. La agricultura requería del trabajo de una gran cantidad de esclavos para producir a cualquier escala. En la arquitectura se destacaron las obras de ingeniería como los acueductos, puentes, termas, calzadas, arcos y columnas conmemorativas. En el año 476 después de nuestra era, finalizó el Imperio Romano y comienza la Edad Media. En este año era puesto el último emperador romano de Occidente, Rómulo Agustino. Y así, al final del Imperio Romano como tal, el Imperio Romano de Oriente, posteriormente llamado Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Ahora hablemos de Mesoamérica o la América Media, que es considerada una cuna de extensas culturas prehispánicas. Entre las mayores aportaciones de la arquitectura en Mesoamérica se encontraban los basamentos piramidales. Un aspecto sorprendente de las grandes estructuras mesoamericanas es la ausencia de tecnología y carencia de herramientas que hubiera hecho posible su construcción. Sin herramientas de metal, sin poleas y quizás sin la rueda, esta arquitectura requería mano de obra en abundancia. Sin embargo, fuera de este enorme requerimiento, los materiales parecen haber estado al alcance. Ellos utilizaron principalmente la caliza, la cual era lo suficientemente blanda para ser extraída con herramientas de piedra, para ser endurecida después de su colocación. Además del uso estructural que le daban a la caliza, la mayoría de la mezcla que utilizaban estaba hecha de caliza triturada, quemada y mezclada con otros elementos, imitando así las propiedades del cemento. Esto se refiere a que la ciudad mesoamericana fue construida en la forma de un microcosmos que manifiesta la misma división que existe en la geografía mítico-religiosa. Era importante la división entre el inframundo y el mundo humano, debido al principio cíclico de vida, muerte y renacimiento. El inframundo era representado por la dirección cardinal norte, por lo que en las ciudades mesoamericanas se suele encontrar construcciones que de alguna manera se asocian a lo inframundano, situadas en la parte norte de la ciudad.
En la parte sur representaba vida, sustento, renacimiento y por lo general contenía estructuras relacionadas con la continuidad y la función diaria de la ciudad-estado, así como monumentos que delinean los linajes nobles, así como barrios residenciales, mercados y mayormente por zonas agrícolas que recibían suficiente sol por la mañana y mantenían humedad con sombra después del pasado mediodía. Entre las dos mitades del eje norte-sur se centraba la plaza, la cual contiene a menudo estelas que semejan el árbol del mundo, Axis Mundi, y un campo para el juego de pelota, que servía como cruce entre los dos mundos. Algunos estudios de la cultura mesoamericana opinan que el simbolismo religioso asociado a la arquitectura, las pirámides eran montañas, las estelas representaban árboles y los pozos y cenotes eran cuevas que daban acceso al inframundo. Los principales edificios cívicos y ceremoniales fueron orientados astronómicamente, mayormente hacia las posiciones del Sol en el horizonte en ciertas fechas, que tienden a estar separadas por múltiplos de 13 y de... La cultura maya se divide en tres periodos: el preclásico, clásico y posclásico, que se abarcaría de los 2000 antes de nuestra era hasta la conquista española en 1697. Una de las aportaciones más importantes en la arquitectura fue el invento del arco y la bóveda falsa. Descubrieron que un arco falso distribuía de mejor manera las fuerzas que una viga podía hacer a la tierra, por lo que conseguían tener más separación entre una estructura y la otra. Esto permitía que el aire circulara de una manera óptima y los espacios fueran más templados para ellos. Había una gran variedad en la calidad de la piedra caliza. Piedra de buena calidad estaba disponible en la región de Usumacinta. En el norte de Yucatán, la piedra caliza utilizada para la construcción era de calidad relativamente baja. En Copán se utilizaba la tolva volcánica y en Quirigua la arenisca local. Los mayas de Tabasco realizaron un intercambio comercial intenso, que abarca del periodo clásico al posclásico maya, del 600 al 900 después de nuestra era. El sistema numérico de rayas y puntos que formaba la base de la numeración maya estaba en uso en Mesoamérica. A los mayas lo adoptaron por el preclásico tardío y añadieron el símbolo para el cero. Los antiguos mayas tenían métodos variados y sofisticados para la producción de alimentos. Previamente se creía que la agricultura itinerante, tala y quema, proporcionaba la mayor parte de los alimentos. Pero hoy en día se piensa que los campos elevados, permanentes, los balances, la jardinería, horticultura intensiva, los jardines forestales y los barbechos gestionados también fueron cruciales para sustentar las grandes poblaciones del periodo clásico en algunas áreas. La evidencia de estos diferentes sistemas agrícolas persiste en el presente con fotografías aéreas y es posible distinguir campos elevados conectados por canales. El diseño en la antigüedad. Al hablar de diseño se debe de tener en cuenta, en primer lugar, que la palabra diseño aparece por primera vez en español hacia 1300 y en inglés aún más tarde. Es por ello que puede parecer improcedente el hablar de diseño en la antigüedad, pero si nos atenemos al concepto de diseño tal y como lo estamos estudiando, sí que podemos efectuar un recorrido desde la antigüedad. El origen de las marcas se remonta al siglo VIII a.C. y si nos referimos a los objetos creados por el hombre, nos tenemos que remontar a los mismos orígenes de la humanidad. El ser humano, cuando crea los cuencos o las puntas de flecha, busca simplemente cubrir unas necesidades concretas y vitales. Las formas de la armonía, la belleza de los mismos pasan a un segundo plano, aunque en su propia simplicidad poseen estas cualidades. Los alfareros marcaban las ánforas, los y las jarras en las que se exportaba vino y aceite para expresar su identidad o su lugar de origen. Esa era su función esencial. Algunos autores opinan que uno de los usos del templo griego fue el de la intencionalidad de su forma simbólica.
La construcción de templos y la producción de estatuas obedecen prioritariamente a una clara voluntad de afirmar el poder, su religión y su cultura a través de la implantación sistemática de modelos, cuya función emblemática, en efecto, aumenta a medida que el espectador se aleja del objeto. Contemplando un templo griego a distancia, veremos que su forma equivale en cierta medida a una auténtica marca distintiva. Un ejemplo puede ser el templo de Segesta. Los años 80. La contaminación forzó a las ciudades a ser sustentables. Hace unas décadas prevalecía la idea de un mundo lleno de recursos inagotables, lo cual en la actualidad esta visión positiva se vino abajo. El concepto de desarrollo sustentable nace a partir de la década de los 80 y es fuertemente impulsada por las políticas liberalizadoras impuestas por los organismos financieros internacionales como resultado de la crisis de deuda sufridas por los países en desarrollo en esa década. Arquitectura sustentable. La arquitectura sustentable es un modo de concebir el diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar los recursos naturales y sistemas de la edificación, de manera de minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes, esto en 1982. Los principios de la arquitectura sostenible incluyen la consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno en el que se construyen los edificios, esto para obtener el máximo de rendimiento con el menor impacto. La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo contenido energético frente a los de alto contenido energético. La reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros equipamientos cubriendo el resto de la demanda de fuentes de energía renovables. La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de diseño, construcción, utilización y el final de su vida útil. Siguiente punto. El cumplimiento de los requisitos de confort hidrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones. Repito el punto otra vez. El cumplimiento de los requisitos de confort hidrotérmico. Repito otra vez. El cumplimiento de los requisitos de confort hidrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad de las edificaciones. Remontándonos de nuevo a la actualidad, el diseño sustentable se ha convertido en una tendencia necesaria hoy en día ante la problemática global del agotamiento de recursos y la gran cantidad de emisiones que se generan. Los diseñadores no podemos mirar hacia otro lado, debemos tomar partido y contribuir a la creación de un mundo más ecológico y sostenible, llegando a la actualidad la época de mayor auge y en que la sustentabilidad ha tenido más presencia. Lo sustentable no solo abarca el concepto amplio de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, sino también se centra en el desarrollo socialmente justo. Su dimensión social, económica y ambiental puede englobarse en lo que podríamos un crecimiento que tome en cuenta el bienestar y necesidades de las generaciones presentes, un crecimiento que respete el medio ambiente, un crecimiento justo que no sacrifique los derechos de las generaciones. Beneficios de la arquitectura sostenible. La arquitectura sustentable tiene como objetivo final contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la sostenibilidad. Para lograrlo, necesita en primer lugar utilizar técnicas y materiales menos degradantes y con mayor durabilidad. La arquitectura bioclimática también resulta fundamental para crear hogares más eficientes y sanos. Se define como la construcción de edificaciones donde se tiene en cuenta en la construcción el entorno y las condiciones medioambientales del lugar donde se va a ser construida la vivienda, para promover en la construcción el respeto al medio ambiente desde el primer momento. Surgimiento y evolución del diseño sustentable. Las primeras inquietudes se manifestaron en la década de los 80, cuando el Consejo de Diseño de Reino Unido organizó una exhibición llamada The Green Design,
que planteaba un conjunto de requerimientos que las tecnologías y procesos productivos debían cumplir a la hora de fabricar un producto. Esto en el año de 1997. La definición más conocida del desarrollo sustentable, originada en la Comisión Brundtland, esto en 1987, es aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, en la década de los 90 nació otro concepto, ecodiseño, y este surgió de la necesidad de minimizar los impactos ambientales potenciales del producto antes de que estos se produzcan, cambiando de esta manera el modo tradicional de proceder en la industria. En este sentido, el ecodiseño empezó a orientarse en el principio de prevención frente al de corrección. Consideramos que el ecodiseño todavía no modifica la estructura básica que sigue en el desarrollo de los nuevos productos, pero sí la complementa y la adapta para integrar criterios ambientales que deben considerarse en la misma escala de prioridades. ¿Las civilizaciones antiguas eran esencialmente sustentables? Las civilizaciones se adaptaban a las situaciones en las que estaban y por eso se veían forzados a ser sustentables. Sin saberlo, de alguna forma se adaptaban y esto mismo los llevaba a la sustentabilidad y al mismo tiempo al progreso de las civilizaciones. Sus necesidades dependían mucho del entorno en el que se encontraban. Un ejemplo claro es el de los sumerios, que dependían mucho del clima, ya que en época de lluvia se desbordaba el río Éufrates, provocando inundaciones en sus cultivos, y esto los llevaría a la construcción de presas, con la finalidad de controlar el flujo del agua y así disminuir este problema. En el campo de la arquitectura, los chinos desarrollaron las pagodas. Estas eran construcciones que se componían de varios techos superpuestos unos sobre otros, los tablones que las formaban una fuerte unión sin necesidad de clavos. Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias, vuelvan pronto. 1000 besitos. Fue un placer. Qué lindos. ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¡Ay, pero qué alivio! ¡Pero qué bárbara! Tengo las mejillas entumecidas. No puedo sonreír así todo el tiempo. Estoy exhausta. Necesito reposo. ¿Puedo descansar? Sí, porfa. Gracias. Valen 1000.